Bueno, saludos a todos. Este va a ser un pequeño tutorial acerca de cómo desarrollar el artículo de revisión. Bien, en primer lugar, ¿qué es un artículo de revisión? Es un artículo que resume la comprensión de un tema. Examina en profundidad los estudios que se han desarrollado sobre esa temática en particular y hace como una especie de análisis de toda la información que puede aparecer al respecto. Por eso es que los artículos de revisión deben tener muchas fuentes, es decir, muchas referencias, porque en teoría lo que estamos haciendo es una revisión del conocimiento, de lo que se ha publicado sobre ese tema. Eh, ¿Cuáles son las partes de un artículo de revisión? Ya les dejé a ustedes una plantilla que es más o menos una guía para que ustedes puedan entender los elementos que va a llevar este artículo. Lo primero es que debe tener un título breve en español de 15 palabras como máximo y que luego se traduce al inglés. Siempre debe iniciar como primer autor el nombre y apellido pues, de los estudiantes o estudiante que desarrollan el artículo con su correo institucional. Por favor, no vayan a colocar el correo personal ni de Gmail. De qué programa de pregrado son, especialización de marca y por supuesto pues el nombre completo de la universidad y el país. En mi caso particular se coloca mi nombre con un asterisco. Esto quiere decir que la revista se comunicará conmigo en caso de alguna pregunta. Mi correo institucional que aquí está. Y esto que ustedes ven acá es el código ORCID. Es un código que utilizamos a nivel internacional los investigadores y que nos permite identificarnos e identificar nuestros trabajos. Es un requisito para publicar y pues lógicamente ustedes como estudiantes pues no van a gestionar el código ORCID. Entonces les proporciono mi código para que pueda ser publicado el artículo. Por eso es que yo aparezco como coautora del artículo, entre otras cosas también porque al ser una persona que guía, que, que da asesoría, que proporciona correcciones, se convierte en un coautor, por decirlo así. En este caso se coloca mi último título, que es Magíster en Educación, la universidad completa y el país. El resumen es un escrito de 250 palabras como máximo que siempre se va a iniciar con la frase el presente artículo de revisión o el artículo de revisión que se leerá a continuación. Hay que contextualizar al lector en qué tipo de artículo es en el que estamos ubicados y el resumen es el mejor lugar para hacerlo. Entonces, en esas 250 palabras debe caber no solamente el contexto general del artículo, sino también hablar un poco de cómo fue la metodología y si es posible de una pequeña conclusión o como un elemento de cierre. Las palabras claves, que son máximo 5 en español y en inglés. Luego, el cuerpo como tal del artículo, este artículo no va a tener, por ejemplo, resultados, porque no es un artículo que presente resultados de una investigación. Entonces, sus partes son las siguientes. Una introducción, que en general debe tener 2 páginas como máximo, en donde damos una explicación del tema abordado. Generalmente podemos partir de lo macro hacia lo micro. Por ejemplo, si voy a hablar del posicionamiento, puedo comenzar hablando de los diferentes autores que hablan de posicionamiento, del posicionamiento visto, por ejemplo, desde la publicidad, desde la comunicación, desde el mercadeo, desde diferentes áreas, para llegar luego a desglosar de manera más minuciosa, por ejemplo, el posicionamiento en Colombia o el posicionamiento deportivo o donde sea o por donde yo quiera enfocar mi artículo. En relación a la metodología, estos artículos básicamente se fundamentan en la búsqueda bibliográfica. Esa es su metodología principal. Lógicamente, dentro de la búsqueda bibliográfica hay unos criterios de selección que ya los veremos más adelante cuando empecemos a hablar acerca de dónde buscamos la información. Y pues evidentemente vamos a trabajar unas fuentes muy serias, unas fuentes muy respetadas para que el documento tenga validez.
Luego tenemos la fase de desarrollo y discusión, donde se proponen unas 18 hojas como máximo. Entonces, en ese caso siempre vamos a trabajarlo por temas. Por ejemplo, aquí el primer tema es el concepto clave del posicionamiento y diferentes posturas, por ejemplo. Entonces, sobre ese elemento voy a trabajar, digamos, 4 páginas y así sucesivamente, de acuerdo a las áreas que yo considere que hace parte mi artículo. Es decir, aquí en desarrollo y conclusión, lógicamente está el cuerpo, el grueso de toda esa investigación teórica que yo hice, de toda esa investigación bibliográfica, la vamos a desglosar acá. Y finalmente, un último tema que es, por ejemplo, el tema de la discusión, ¿no? Entonces, si yo he hablado del posicionamiento, diferentes posturas en Colombia, el posicionamiento y la marca, al final tendré una parte de discusión en el que yo mencionaré cómo el posicionamiento puede funcionar o no como una herramienta de venta, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, estoy nuevamente de lo macro a lo micro y llego a una parte final. Bueno, en relación a las referencias, aquí les dejo un video que por favor lo pueden ver el enlace en el PPT, donde ustedes van a entender cómo se hacen las referencias trabajando a través de Word. Por eso la recomendación desde ahora es tener un solo archivo, un archivo matriz de Word, y dentro de ese archivo ir incluyendo todas las referencias, que en este caso son 50, ir incluyendo los autores para que posteriormente el programa lo haga de manera automática, colocar las referencias. Bueno, ahora hablando de dónde buscar la información. Pues por supuesto, la primera fuente es el Google Scholar o el Google Académico, donde ustedes van a poder encontrar referencias de todas partes del mundo en todos los idiomas. Una de las características es que al ser una base abierta, podemos traer artículos de todo nivel. Entonces es muy importante hacer una depuración de la información. Primero, que no sea inferior al 2018, o sea, la consulta debe hacerse desde el 2018 hasta el 2023. Referencias del 2020, de 1900 no nos sirven. Tiene que ser 2018 hasta 2023. Yo puedo buscar libros, puedo buscar artículos, puedo buscar cualquier información que me arroje la base, siempre y cuando yo haga una depuración de la información. El otro lugar donde podemos buscar la información, por supuesto, es la biblioteca digital de la CUN. Para acceder, lo único que ustedes tienen que hacer es tener su correo electrónico y ya como estudiantes pueden acceder a esta base, que tiene a su vez, esta base está conectada con otras muchas bases de datos especializadas que también manejan muy buena información. Entonces, si se dan cuenta, entre las dos bases de datos es muy probable que encuentren las 50 referencias y mucho más todavía. Y son bases de datos digitales, no tienen que ir a otros lugares a buscar la información. Esta es una de las pantallas internas de la base de datos de la universidad. Entonces aquí está lo que yo les mencionaba, que es una de las características metodológicas que tiene la búsqueda de información, y es que se establece un año, desde el 2018 hasta el 2023. Esa es, por ejemplo, una categoría de búsqueda, ¿no? Es un criterio de búsqueda. Otro de los criterios, por ejemplo, puede ser que solo vamos a utilizar revistas, es decir, artículos de revistas, aunque podríamos también utilizar tesis, libros electrónicos, pero, por ejemplo, ese puede ser otro recurso, ¿no? Para centrarnos un poco más en la información. En fin, o sea, esto que ustedes ven a este lado de la pantalla es básicamente los elementos que yo como investigador bibliográfico voy a tener en cuenta para recaudar la información, y esos elementos se explican en la metodología, ¿sí? Porque son criterios de búsqueda. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra de las sugerencias es que a medida que van encontrando artículos que les parecen interesantes, los guarden en una carpeta en su disco duro. ¿Por qué? Porque a veces las referencias las quitan de donde están colgadas, y entonces si uno deja solamente la dirección, a veces vuelve y la dirección ya no funciona, ya no existe. Entonces, esto es muy importante, que guarden todas
los artículos dentro de una carpetica en su computador para que ustedes también puedan tener acceso a la información cuando la necesiten. Bueno, ok, aquí entramos en otra fase que dice cómo escribir el artículo con parafraseo y citación. Esto es algo que también me han preguntado muchísimo y que yo quiero en el día de hoy explicar en detalle porque me parece muy importante. Si bien este es un artículo que resume la búsqueda de información. Perdón un momento porque creo que me salí. Sí, voy a tener que volver nuevamente a colocar acá. Listo. Si este es un artículo que reúne información, que es un artículo, digamos, de orden académico, no podemos obviar el hecho de que debemos citar bien y parafrasear bien. Entonces, en este pequeño video, un tutorial que se hizo para otra institución educativa, ahí pueden observar cómo se hace el parafraseo y la citación y de hecho dónde pueden también guardar las referencias. Lo más importante cuando hagan parafraseo y citación, que lo deben recordar, es que en ningún caso un párrafo debe superar más del 80% de citación. O sea, yo no puedo copiar el 80% de un texto y colocarlo ahí y decir que ese es mi aporte porque pues eso se considera plagio. Dentro de ese contexto del párrafo, un 10 o 20% puede ser citación, pero el resto debe ser aporte mío, ya sea en conclusiones, en parafraseos, en explicaciones, en aportes que den cuenta de lo que yo como autor estoy proporcionando, porque si bien yo voy a hacer una recolección de teorías, eso no me exime de que yo explique lo que yo considero o lo que yo entiendo sobre lo que estoy consultando. Entonces, eso, por favor, mucha claridad, porque esa puede ser una causal de rechazo de los artículos. Cuando los artículos tienen demasiada citación, pero muy poca producción intelectual, pues no son bien vistos. Después les presento una pequeña sección acerca de cómo presentar los resultados de ese proceso metodológico de búsqueda. Entonces, un primer resultado es, por ejemplo, generar cuadros de autores de artículos o libros con sus definiciones. Es como que les digo yo, como dejar un registro de las definiciones más importantes y dónde se pueden encontrar. Ese puede ser un resultado. Y aunque parece que es un ejercicio muy sencillo, realmente cuando ya uno se pone a depurar información, cuando uno se pone a extractar autores, contenidos y demás, se da cuenta que es un ejercicio bastante, no digamos dispendioso, pero sí que requiere cierto tiempo y concentración. Entonces, ese puede ser un resultado que ustedes van a presentar lógicamente dentro de su artículo. Otro resultado es la generación de mapas conceptuales, porque lógicamente como ustedes van a empezar a desmenuzar los contenidos, a profundizar en los conceptos y en las teorías, ustedes pueden generar mapas conceptuales muy interesantes. Hablando de los diferentes autores, de sus posturas, de las corrientes ideológicas, de la evolución del concepto, de la aplicación en diferentes industrias. Es decir, puede tener una amplitud gigantesca este mapa conceptual. Yo recomiendo una herramienta que se llama CMap Tools, que se puede descargar directamente de internet en algunos lugares de forma gratuita y que nos va a permitir hacer ese mapa conceptual en nuestro computador, porque a veces cuando lo hacemos en plataformas gratuitas, el problema después es para descargarlo, ¿no? Porque no lo cobran. Entonces, si no tenemos cómo pagar, pues imagínense, se va a perder la información allá en la nube. Entonces, mi sugerencia es descargar esta aplicación, tenerla en el computador y ahí tenemos nuestro mapa conceptual. Una tercera manera de presentar los contenidos, los resultados, es a través de nubes de palabras. Esta paginita, Jason Davies o jasondavies.com, me permite copiar el texto
Por ejemplo, cuando ya tengo una gran parte de mi cuerpo, de mi artículo desarrollado, lo puedo copiar aquí y él automáticamente me genera una nube de palabras que también puede ser una manera interesante de presentar los resultados. Las nubes de palabras y en general lo que les mostré anteriormente son resultados de tipo cualitativo y se utilizan mucho para expresar, por ejemplo, análisis de textos. En este caso, las nubes de palabras no es otra cosa distinta a un conteo de similitudes de texto, de palabras. Entonces, también se puede utilizar. Ahora, una parte central de lo que estamos haciendo es entender que para publicar en una revista hay que escribir en función de esa revista. Entonces, en este caso, como yo les he mencionado, es una revista que vamos a trabajar que se llama Revista Reto. Entonces, cuando ustedes le dicen enviar un artículo, lo primero que deben hacer es registrarse. Entonces, antes de que vayan a enviar el artículo, se registran llenando todos los datos y si se dan cuenta aquí les pregunta el identificador ORCID, entonces van a colocar el que yo tengo en la plantilla de arriba, el que está debajo de mi nombre, ese es el que van a colocar acá para que los deje seguir con el proceso de inscripción. Después de que usted se inscribe, debe tener en cuenta que antes de subir el documento debe cumplir con estas características mínimas que exige la revista, como por ejemplo, el archivo se debe enviar en formato Word, el texto debe estar interlineado doble con tamaño de fuente Arial de 12 puntos. Entonces, así es como se debe enviar el documento. No lo vayan a enviar en Times New Roman, no lo vayan a enviar en tamaño 11 la letra, porque se los van a devolver. Entonces, asegúrense de que el documento está en estas características para que sea recibido por la revista. Cuando ya vamos a hacer el envío, ya después de que usted se inscribió y todo lo demás, entonces él empieza preguntándole una serie de características, es simplemente ir llenando los espacios. Esta primera parte de inicio, por ejemplo, me pregunta si el archivo está en formato Word, pues hay que decirle que sí. Si el archivo no ha sido publicado, pues hay que decirle que no ha sido publicado. En fin, responder las preguntas. Luego subir el documento que pues ojalá que tenga un nombre coherente, ¿no? No lo vayan a llamar ensayo 3 porque pues ¿cómo vamos a saber el ensayo 3 de qué es? Entonces ojalá el título del artículo y pues si es necesario la fecha para que sepamos que es la última versión la que estamos subiendo. Aquí en metadatos me va a exigir que coloque el título, siempre diciéndome a través de, o sea, de manera muy puntual si yo voy a colocar un prefijo o si voy a colocar un título más largo, pero el título del artículo, si tiene un subtítulo, un resumen, todos esos elementos que están dentro del cuerpo del artículo los voy a colocar ahí. Y finalmente hago una confirmación y un envío del artículo. Cuando usted haga el envío del artículo, inmediatamente hace una captura de pantalla y me manda a mí un correo electrónico informándome que usted acaba de publicar el artículo, para que posteriormente yo pueda hacer la migración de sus notas a Sinú. Entonces, muy importante, usted envía el artículo, hace una captura de pantalla y me la manda a mí, que quede evidencia de que efectivamente usted subió el artículo a la plataforma de la revista Reto. Bueno, muchachos, ese es básicamente el tutorial. Espero que les sirva y que esta vez se haya quedado bien. Muchas gracias. Que tengan bonito día.